Marieta Rivero es hija de Juan Rivero Lazo. Juan Rivero Lazo es el general, ustedes recordarán que era el jefe de inteligencia del ejército cuando sucedió todo el caso de Barrios Altos. Él está procesado desde noviembre del año 2000 y está en la cárcel desde el 24 de marzo del 2001. En conclusión, ya son más de 12 años de detención sin sentencia y sin pruebas. Vamos a escuchar a Marieta qué es lo que tiene que decir y obviamente le vamos a hacer las preguntas y las dudas que siempre he tenido sobre su padre. ¿Cómo estás, Marieta? ¿Cómo estás, Milagro? Bienvenida. Muchas gracias. Hemos querido entrevistarte hace tiempo, pero sé que tú tienes un trabajo complicado por tus vuelos como aeromoza. Sí, muchísimas gracias por esa oportunidad. Justamente, como has venido viendo tú, durante todo este tiempo, estamos denunciando porque ya no tenemos a quién acudir. Hemos tenido que salir a protestar a las calles por el caso de mi padre, que es increíble y abusivo, ya que él fue el director de inteligencia del ejército en el año 91 y 92 y se lo implica en los casos Barrios Altos. Y bueno, y después se le han abierto otros casos más con el único propósito de no dejarlo salir de prisión nunca. A pesar de que durante todos estos 12 largos años de proceso sin sentencia firme, se ha probado fehacientemente la inocencia de mi padre, con las mismas declaraciones de los miembros del Grupo Colina, los cuales han aceptado su participación, que se han acogido a la colaboración eficaz, han dicho tajantemente que ellos no recibían órdenes del general Rivero, que el general Rivero no sabía de sus actividades, y además que hay documentos del ejército peruano que demuestran que mi padre no firmó los documentos que se presentan en el caso en fotocopias porque no se le permitió la debida defensa de someterlos a peritajes. Además que también se ha probado a lo largo de estos años y en la historia con las declaraciones del general Robles, que fue quien, si recordamos, quien denunció estos casos, y el Grupo Colina, cuando a mi padre lo procesan años atrás en el gobierno de Fujimori en estos casos, él declaró públicamente que el general Rivero estaba siendo utilizado como chivo expiatorio y que no tenía ninguna responsabilidad al respecto. Pero Marieta, la primera pregunta que siempre he tenido es ¿cómo entender que tu papá no sabía nada si él mismo era, se supone, el hombre más inteligente del ejército, el hombre que dirigía la inteligencia, y tú sabes que en esos años casi todo era inteligencia? ¿Cómo poder creer? Porque claro, además se le ha acusado de autoría mediata. Así es. Justamente, tristemente, el trabajo de inteligencia del ejército ha sido estigmatizado, cuando deberíamos de premiarlo y halagarlo. Yo estoy orgullosa del trabajo que hizo mi padre, porque gracias a su trabajo se pudo pacificar el país. Mi padre forma parte de los oficiales que sí trabajaron impecablemente e intachablemente en la pacificación del país y con respeto a los derechos humanos. Efectivamente. Pero tu padre se subordinó a Montesinos. En ningún momento, porque si recuerdas, en los años 91, 92, Montesinos aún no tenía ese poderío dentro del ejército, recién empezaba, y fue Montesinos y Hermosa quien lo retira a mi padre del ejército el año 92, lo retira de la dirección de inteligencia, porque no era hombre de confianza de él, y lo dice el mismo periodista Uceda en su libro Muerte en el Pentagonito, y hace un análisis de lo que ocurrió, y también habla ahí de mi padre, que él no formaba parte del entorno de Montesinos, como se ha probado. Mi padre no tiene ningún proceso de enriquecimiento ilícito ni corrupción. Mi padre era el número 1 de su promoción. Eso es verdad, era el número 1 de su promoción, era un hombre muy inteligente, pero y entonces la otra pregunta, Marieta, tú dices, mi padre es un chivo expiatorio. ¿Quiénes persiguen a tu padre? Porque claro, si no hay pruebas, si, como tú dices, es inocente, si no pertenecía a la red del Grupo Colina, es más, algunos miembros del Grupo Colina, como tú bien dices, y he revisado los expedientes, han dicho que en efecto el general Rivero Lazo no sabía. Pero si todo esto fuera cierto, ¿por qué sigue preso? Sigue preso justamente por un ensañamiento de nuestra justicia, porque a mi padre le solicitan ser un colaborador eficaz. ¿Quién se lo solicita? Los miembros de las ONGs del IDL que se constituyen como parte civil en este proceso.
¿Quién del IDL le solicita? El abogado Antonio Salazar del IDL se lo ha pedido específicamente al abogado de mi padre años atrás, cuando mi papá iba a ir a atestiguar en el caso de Fujimori. ¿Qué le dijo? A mi padre lo citan como testigo de parte de la fiscalía y le dijo al abogado de mi papá que ellos sabían que mi padre no tenía ninguna responsabilidad en estos hechos, pero que necesitaban que él, en su calidad de director de inteligencia, acuse a Fujimori y acepte que en el ejército hubo una política de exterminio y no respeto a los derechos humanos. Para lo cual, mi padre no puede atestiguar algo así. En principio, que él nunca tuvo contacto con Fujimori, jamás lo conoció, así parezca irónico. ¿Nunca lo conoció? Nunca conoció a Fujimori. Por eso a nosotros nos duele y nos parece increíble lo que está pasando. Nunca fue el entorno de Fujimori. Y mi padre manifiesta de que en su ejército no hubo ese tipo de órdenes, al menos a él no se la dieron nunca, ni él jamás impartió ese tipo de órdenes. Y no puede él aceptar que se diga que en su ejército es un ejército de asesinos, cuando no lo es, porque él forma parte de aquellos que sí lucharon impecablemente con el respeto a los derechos humanos. Lo que me estás diciendo, Marieta, es que por no acusar a Fujimori, ¿él sigue en la cárcel? Efectivamente, es una persecución terrible, Milagro. Si tú ves todas las pruebas que nosotros hemos presentado de esta persecución, lo hemos declarado públicamente y nadie nos escucha, a nadie le importa. No puede ser de que las mismas palabras que usen los organismos del IDL las repitan textualmente la Fiscalía. ¿Cómo es posible que nos amenacen y nos digan de que le van a abrir más procesos y no lo van a dejar salir nunca a mi padre de prisión? ¿Qué otros procesos se les ha abierto? Le han abierto 5 procesos más. Le han vuelto a abrir en la época de Fujimori. Sí. Lo incluyen a mi padre en estos procesos abusivamente e injustamente. Para el caso Cantuta, que se lo han vuelto a abrir. Y a mi padre tu papá está por Barrios Altos, por la Cantuta, que son... Además, se le ha querido poner 25 años, a diferencia de algunos miembros de Colina que han tenido solo 15. Exactamente. Y años atrás, a mi padre en el fuero militar lo incluyen y también se demuestra que él no tenía ninguna participación, pero igual le ponen un delito de negligencia y lo condenan a 5 años. Y ahí se le acabó la carrera a mi padre. Acuérdate que Hermosa... Tú le has preguntado a tu papá, Marieta, ¿cuántos años tenías cuando tu padre entra a la cárcel? Tendría está 24 años ahora, en ese caso 24 años. Tengo 37 años ahora, actualmente. Tú tenías 24, no, perdón, pero no pareces, Dios mío, 37 ya. Cuando tú tenías 24 años, tu padre ingresa a la cárcel. Así es. Durante todo este tiempo, imagino que has conversado 1000 veces, vas a la cárcel a visitarlo a tu padre. Y le debes de haber preguntado, papá, ¿cómo es posible que no supieras? Porque no es cierto lo que todos los peruanos nos hemos preguntado y lo que hoy día, imagino los televidentes del programa están también tratando de preguntarte. ¿Qué te ha contestado tu papá cuando tú le has dicho, papá, tú eras el director de inteligencia? Así es. Yo, por supuesto que he hablado muchas veces con mi padre, y mi padre lo que él me manifiesta es de que si él hubiera ordenado semejante cosa, él sería el primero en ponerse al frente y decir de asumir su responsabilidad. Él no estaba a cargo de estos oficiales. El mismo coronel Pino Benamú, uno de los testigos en el caso de Fujimori, uno de los testigos principales, cuando le preguntan sobre el general Rivero, él dice de que el general Rivero no sabía de las actividades del Grupo Colina, y es más, dijo algo importantísimo, que si mi padre hubiera sabido de lo que ellos iban a hacer y de sus actividades, jamás lo hubieran permitido. Mi padre es un hombre muy respetado en el ejército por su calidad moral. Mi padre jamás se hubiera prestado a este tipo de acciones y es lo que viene demostrando durante tantos años y nadie lo escucha. No puede ser que el derecho y la justicia se ensañe de esta manera con un hombre inocente que trabajó para la pacificación, que se ensañen y junten a todos en un solo grupo y no individualicen como es la principal función del derecho penal. ¿Qué piensas? Juzgar personalmente a cada uno, ver los antecedentes de cada persona. No, en eso yo estoy contigo. Uno tiene que tener un debido proceso. Así, y si hay pruebas, pues que se sentencie y que se le, como dije, se le condene por los años que tenga que ser condenado. Así, además, ¿qué piensas del Poder Judicial, Marieta? Yo tengo esperanza ahora en el nuevo presidente del Poder Judicial. Sé que es una persona muy correcta, el doctor Mendoza.
y imploro a los magistrados que ahora tienen que ver el caso de mi padre, que realmente se fijen en todas las pruebas que hay y sepan que él es un hombre inocente y que ha colaborado con la justicia y que él jamás se prestaría este tipo de acciones. Y más bien escuchaba anteriormente al general Naranjo. Yo digo, él, igual que mi padre, ha luchado por pacificar a su país. Mi padre, cuando pasaron los hechos de Barrios Altos, se encontraba en Washington en una conferencia de ejércitos americanos, alertando al gobierno americano de que el terrorismo... ¿Tu papá no estaba en Lima cuando sucedió lo de Barrios Altos? No estaba. Eso sí sé, Él estaba alertando a los Estados Unidos. ¿Dónde estaba tu papá cuando sucedió lo de Colina? En Washington, Estados Unidos. Perdón, lo de la Cantuta, ¿dónde estaba tu papá? Él estaba en Perú. A mi padre se lo procesa en Cantuta y no se le halla ninguna responsabilidad penal. Sin embargo, ahora nuevamente le abren el caso Cantuta, lo cual es un imposible jurídico, ya que no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho. El mismo fuero militar le entregó una resolución diciendo que él ya cumplió su sentencia, ya pagó la reparación civil. Mi padre es un hombre que entró a los 59 años de edad y ahora tiene 72 años. Su caso ya excedió todos los plazos máximos de procesamiento sin sentencia. Legalmente no es un caso complicado, es fácil. Vamos a ir a una pausa, permítame ir a una Gracias. pausa. Marieta, yo creo, a ver, la opinión es que el presidente Mendoza y los señores magistrados tienen que realmente responder, porque en efecto, Marieta, su madre, a quien espero poder entrevistar algún día, la esposa del general, están llamando la atención hace tiempo. Y esto excede más allá de quien sea, cualquier peruano tiene derecho a un debido proceso. No puede haber un peruano en la cárcel sin sentencia, no puede, o sea, no lo podemos permitir, porque eso no es vivir en democracia. Entonces, ojalá, y el presidente, dicho sea de paso, al presidente Mendoza también lo paro invitando. Espero poder entrevistarlo y preguntarle por este caso. Me voy a ir a una pausa y voy a regresar con Marieta. Obviamente todas sus preguntas son bienvenidas y también las personas que han sido mencionadas, como el abogado Salazar del IDL. Por supuesto, el programa está abierto para que él mismo haga sus descargos, porque la imputación que ha hecho Marieta es bastante seria. Ya regresamos.